Bien, jóvenes, vamos nosotros aquí a discutir otro de los temas pilares o básicos del curso de teoría de la medida. Ya discutimos lo que eran las estructuras algebraicas. Con Sergio están discutiendo lo que es una medida. Nosotros vamos a discutir cómo viajar entre lo que es un espacio medible o entre dos espacios medibles. Lo que vamos a discutir son las funciones medibles. Es algo que ya de alguna manera seguramente discutieron o ya conocimos un poco en el semestre pasado, pero aquí lo vamos a ver con mayor detenimiento para entender bien el concepto de una función medible. A ver, entonces vamos a tener claro qué es un espacio medible. Un espacio medible es una pareja donde tenemos un conjunto X y un subconjunto o una familia de subconjuntos X que tiene la estructura de una sigma álgebra. Eso va a ser para nosotros un espacio medible. Bien, ¿qué vamos a entender entonces por una función medible? Función medible. Decimos que vamos a viajar entre dos espacios medibles, es decir, vamos a tener una pareja, sea XS y YT, dos espacios medibles, y f una función que va de x en y, una función. Vamos a decir o decimos que f es st medible. F es st medible, no solo medible, sino la medibilidad depende de quiénes son los conjuntos sobre los que vamos a medir. Por eso dependemos, le agregamos el adjetivo st. Si solo si pasa lo siguiente. Como con las funciones continuas, sabemos que las imágenes inversas se portan bien de conjuntos con todas las operaciones conjuntistas y vamos a trabajar sobre una estructura algebraica conjuntista, pues nos vamos a ir por ahí. Es decir, si solo si para todo medible en y, y los medibles en y son elementos en t, para todo medible en y, entonces la imagen inversa de ese conjunto es un medible, pero ahora en x. A ver, esquemáticamente. Tenemos dos conjuntos, un conjunto x y un conjunto y. Y vamos a viajar entre ambos conjuntos vía f. ¿Qué significa ser medible? Que si yo te doy, o ser st medible, aquí hay medibles que están en t, y aquí habrá medibles que estarán en la familia S. Lo que estamos diciendo es que si yo te doy algo que puedo medir o que es candidato a ser medido, cuando lo regreso bajo F, sé que eso me va a dar su imagen inversa. Esto tiene que ser un elemento en S, dado este como elemento en T. ¿Vale? Es decir, un medible aquí lo regreso a un medible acá, bajo la función F. Eso diremos que la función es st medible. A ver, esto también podría motivar una definición desde la estructura de las familias de subconjuntos. Podemos extender o definir o una notación para extender el concepto de imagen inversa no solo a subconjuntos de X, mejor dicho, de subconjuntos de Y, sino a una familia. Es decir, podríamos denotar o definir la familia de todas las imágenes inversas de subconjuntos en T. Es decir, ¿esto quién va a ser? Estoy definiéndolo, estoy extendiendo, porque la imagen inversa esto se aplicaría a subconjuntos de Y esto es una familia de subconjuntos en Y. Es decir, estos serían todos los conjuntos en X que son imagen inversa, estos son subconjuntos en X, que son imagen inversa de subconjuntos en Y, sí, pero que están en la familia T. Y entonces esto me permite, entonces, que esta es una familia de subconjuntos de X. O sea, esto está aquí. ¿Vale? En otras palabras, F entonces es st medible si solo si podemos hablarlo desde la estructura de las familias de subconjuntos. Si solo si la familia generada por las imágenes inversas de elementos en T está contenido en los medibles. ¿Vale? Esto es que fuera st medible. Y aquí ya está dado en términos
de familias de subconjuntos, ¿vale? De subconjuntos en X. Bien, esto da pauta a lo siguiente. Digo, está claro un poco entonces en TIR por qué vamos a hablar de medibilidad vía las imágenes inversas, porque insisto, sabemos que se portan bien con las estructuras conjuntistas. Bien, esto permite ver, esta es una primera anotación o una primera observación, que podríamos verlo así. Una segunda cosa que es importante notar es que es en particular cuando tenemos como conjunto medible a los reales y la sigma-álgebra asociada, bueno, en este caso no es S sino T, es la sigma-álgebra de Borel, aquella que ya se discutió en algunos ayeres, que es la sigma-álgebra generada por la topología de los reales, donde tau es la topología usual en R, o sabemos que hay distintas familias de generadores que en algún momento me voy a sentar a discutir un poco aquí. Vamos a decir que en tal caso, dada f st medible, decimos simplemente que f es S medible. Es decir, podemos quitarle el adjetivo T. Es decir, que sea S medible es porque estamos ya diciendo que la función tiene como imagen a los reales y la sigma-álgebra de los medibles que vamos a considerar ahí es la sigma-álgebra de Borel. Y cuando ambos conjuntos son los reales y ambas sigma-álgebras son la sigma-álgebra de Borel, en tal caso decimos, dada f st medible, decimos que f es una función de Borel o una función boreliana, ¿vale? ¿Vale? Bien, una vez que ya tenemos definido lo que vamos a entender por una función st medible, una función boreliana o una función S medible, si recuerdan, lo último que estábamos nosotros discutiendo eran esas estructuras conjuntistas, pero en particular que eran generadas por una cierta clase de subconjuntos con ciertas características. Ahí está el lema de las clases monótonas, ahí está el álgebra generada por un semianillo, ahí está el álgebra generada por una familia de subconjuntos. Es decir, la estructura generada fue la que se pudo haber discutido con mayor detenimiento, o mejor se discutió con mayor detenimiento en aquellas sesiones. Bueno, lo que vamos a ver aquí es qué relación hay entre una estructura generada o la sigma-álgebra generada y las funciones medibles. Esa sería la pregunta aquí. ¿Qué relación o vínculo existe entre funciones medibles y sigma-álgebras generadas? ¿Por qué hablamos de sigma-álgebras generadas? Porque lo que estoy diciendo es que estoy hablando de funciones, conjuntos medibles sobre sigma-álgebras. Porque podríamos debilitar la estructura, pero para donde vamos, nosotros nos interesa tener, por ahora no dificultad o no analizar con detenimiento las estructuras conjuntistas, o lo que van a cerrar los dominios, o serán los dominios de las medidas. ¿A qué voy? Digo, nos pasamos un buen rato, varias sesiones, y hicieron ustedes ya una actividad donde se centraron simplemente a discutir estructuras conjuntistas generadas, ¿no? Bueno, vamos entonces aquí a hincarle el diente a lo siguiente. Después de lo que ya hicimos, sabemos lo difícil que es trabajar, por ejemplo, déjenme de las imágenes inversas, sino ver cómo es la sigma-álgebra generada por una familia de subconjuntos, o ya ni digamos el álgebra generada por una familia de subconjuntos. Ya discutimos eso, que es bastante complicado. Y si ahora estamos en el rollo de preservar, entre comillas, medibilidad, pues las cosas se ponen más interesantes. Entonces,
Algo que vamos a descubrir ahorita es cómo poder laxar la condición de medibilidad, porque aquí es simplemente la definición. Buscar rápido criterios alternativos para ver que una función sea medible. Bien, ¿a qué voy? Y en particular, pues después nos vamos a centrar en la sigma álgebra de Borel, por eso me quiero meter en sigma álgebras generadas o discutir la relación de funciones medibles con sigma álgebras generadas, porque aquí sabemos la sigma álgebra de los borelianos está generada por una familia de subconjuntos, la topología en R y varias distintas familias. A ver, ¿hacia dónde voy? Supongamos sean XS y ET dos con espacios medibles, tales que y f, una función de x en y, ¿vale? Tales que existe una familia de subconjuntos en y, tal que la sigma álgebra de los medibles en y es una sigma álgebra generada por esta familia. Bueno, a ver, ¿qué se tiene aquí de inmediato? En particular, suponiendo que f es st medible, bueno, no hay nada que decir. Simplemente la definición, viéndolo desde las estructuras conjuntistas, pues me diría lo que estoy diciendo aquí. Es decir, yo sé que la imagen inversa de la familia de los medibles en y estaría contenida en los medibles en S. ¿Vale? Pero además, en particular, por ser esta una sigma álgebra generada, ella contiene a su generador. Esa es la T. Que puede ser una familia entre comillas un poco más fácil o más maleable para poder manejar alguna propiedad que al rato querramos estudiar. Es decir, está contenido en T. Es fácil ver de dónde, simplemente porque las imágenes inversas respetan contenciones y por lo tanto eso se va a heredar a lo que voy a escribir ahorita. La imagen inversa de la familia E está contenida en la imagen inversa de la familia T. Yo creo que eso no tiene mayor ciencia, ¿vale? Porque las imágenes inversas respetan contenciones. Bueno, eso es si tengo que la función, y esto sabemos que está contenido en S, porque estos medibles, las imágenes inversas de estos medibles en Y, sus imágenes inversas son medibles en S. Entonces, pues no tiene mayor ciencia por ahora. Si la función es st medible, pues si se tragaban los medibles de S a las imágenes inversas de T, pues se bajan a la imagen inversa de un conjunto, entre comillas, más pequeño. Es decir, si la sigma álgebra T es generada y F es T medible, entonces la imagen inversa, ya sé que de T estaría contenida en S por definición, sino la imagen inversa de la familia E está también contenida en S. Hay una diferencia cualitativa aquí. Esa es la clave aquí. Porque recuerden, esto ser ST medibles, que la imagen inversa de los medibles en Y está contenida en los medibles en S. Esa es esta. Y aquí hay una diferencia cualitativa. Gracias a que T es generada. ¿Se entienden para dónde va? Eso no tiene mayor arte. La ida. Lo interesante es que se afirma que bajo las mismas condiciones se tiene que es válido el inverso de la implicación anterior. Es decir, si la sigma álgebra generada T en Y es generada y F es una función para la cual se cumple la contención entre estas familias, ¿me entienden? La imagen inversa y la familia E está contenida en los medibles S. Eso es más que suficiente para decir que la función F es ST medible. No sé si se ve la diferencia entonces, ¿no? Si se vale el regreso, entonces en lugar de trabajar con muchos,
conjuntos para ver la posible medibilidad de estos conjuntos T. ¿Me entienden? Pues en realidad lo que estamos diciendo es que no hay de otra. Hay que trabajar con un poco menos, probablemente. O si no menos, conjuntos más accesibles. O probablemente más accesibles. Eso es lo fuerte de este asunto. Y en realidad, digo, ya sé que ya lo vieron, seguramente ya lo leyeron, el primer resultado del capítulo 2 de Guillermo, pero el punto es que resaltar cuál es la cualidad aquí. Y lo siguiente, que además aquí la demostración de esto es una técnica de, lo vamos a hacer la demostración de este asunto, o la razón de este asunto es usando los conjuntos bien portados. Usando conjuntos bien portados. ¿Vale? ¿A qué me estoy refiriendo esto con conjuntos bien portados? La técnica aquella. Es decir, lo vimos ya cuando discutíamos este rollo de que le fuimos poniendo condiciones hasta llegar a la definición de semianillo, si se acuerdan de aquel problema que nos llevamos un buen rato. De qué le iba faltando, qué condiciones necesitábamos. Pues algo así. Voy a tomar, por ejemplo, la familia, no sé si me acaban las letras, T1. Son todos los subconjuntos en Y tales que, pues lo que quiero que se cumpla. ¿Qué es lo que queremos que se cumpla? Que todas sus imágenes inversas estén de esos subconjuntos en Y, en particular quiero estos de la sigma álgebra T, pues sean medibles en X. Es decir, las imágenes inversas de esos subconjuntos en Y sean medibles en X. Eso es lo que quisiera. Varias cosas. Nótese que por hipótesis, porque estamos suponiendo esta condición, por hipótesis, si yo tengo una familia de subconjuntos, aquí estoy mal, no es en X, es en Y, una familia de subconjuntos en Y, para las cuales su imagen inversa está contenida en S, pues tenemos esta condición, entonces es claro que la familia E evidentemente está contenida en ¿quién? En T1. ¿Vale? Eso no tiene mayor ciencia. Pero lo interesante es, más aún, T1 se afirma que es una sigma álgebra. Y si eso cumple, y si T1 es una sigma álgebra, esto de inmediato tiene una traducción. Porque de pasar eso implicaría lo siguiente. Eso implica ¿qué cosa? Si esto sucede, como E está contenida en T1 y T1 es sigma álgebra, ¿vale? Bueno, entonces aquí viene el tiro. De ser así, simplemente lo traduces. Traducción. ¿Qué implicación tendrían esta condición y esta otra condición? Si eso pasa, entonces, por la propiedad de minimabilidad de la sigma álgebra generada por E estaría contenida en T1 y esa es T. ¿Y eso qué significa? Es decir, dado un elemento o un conjunto en T, eso implica que él está en T1 y eso implicará, por lo que la condición que pusimos para estar en T1 es que su imagen inversa bajo F está en S, es un medible en X. Y eso significaría que F es ST medible. Entonces está claro todo lo que vamos a hacer. Vamos a probar que T1 es una sigma álgebra. ¿Vale? Bueno, entonces solo resta probar que T1 es sigma álgebra. Nada más que hay que tener cuidado en dónde está. Es una sigma álgebra de subconjuntos en Y. Es sigma álgebra
de subconjuntos en Y. Bueno, entonces, ¿qué vamos a probar? Por demostrar varias cosas. ¿Cuáles? Una, pues que el total está aquí, el total es Y, que Y está en T1, que es cerrada bajo complementos, de esas tantas definiciones que vimos ya de sigma álgebra, y que aguanta procesos límite, dada una sucesión de elementos en T1, entonces la unión de todos ellos, de los n's, está en T1. ¿Vale? Bien, aquí viene el punto. Razón de todo esto. Bueno, a ver, es claro, la primera parte. Es claro que la imagen inversa de todo Y, si la función f sabíamos que iba de x a y, la imagen inversa de y pues es todo x. O sea, esto evidentemente es x. Y x siempre está o el total siempre está en cualquier sigma álgebra, y en particular, si S es una sigma álgebra de subconjuntos en x, pues entonces x está ahí. No hay nada que decir. Eso implicará, porque la estructura sigma álgebra, eso implicará entonces que y está en T1. 2. Entonces está claro que va a brincar. La estructura de la sigma álgebra S se la vamos a heredar a T1 vía la función f. Este es un ejemplo que también seguramente tienen que haber leído en el libro de Guillermo. Bien. ¿Cuál otra? Sea E un elemento en T1. Eso implica entonces que su imagen inversa bajo f está en S. Pero S es sigma álgebra. Entonces aguanta todas las operaciones conjuntistas. Entonces en particular el complemento de elementos en S, este complemento de este conjunto en S, tiene que volver a estar en S. Porque S es sigma álgebra. ¿Vale? Si eso sucede, por propiedades de la imagen inversa, sabemos que la imagen inversa complemento es la imagen inversa del complemento del conjunto. Eso implicará entonces que este conjunto, que es la imagen inversa del complemento, si el complemento entra hasta el conjunto, este es un elemento en S. Eso implicaría entonces que y como E es un subconjunto en Y, pues eso implicaría que su complemento con respecto a Y también es un subconjunto. Es un sí solo sí. Por lo tanto, pues es claro, ¿no? Si E estaba en T1, E complemento, que es un subconjunto de Y, su imagen inversa bajo F también está en S. Entonces, E complemento está en T1. Entonces está claro. Simplemente es ir heredando las propiedades de la sigma álgebra S a la sigma álgebra T1. Y ahí aquí se está viendo como por qué es importante o bastante útil la imagen inversa. Y tercera condición. Sea En una sucesión de subconjuntos en T1. Eso implicaría que cada n es un subconjunto en Y y sus imágenes inversas bajo F están en S, son medibles en X. Y esto para todos. Eso implicará pues, que entonces la unión de todos los n seguirá siendo también un subconjunto en Y, y la estructura de sigma álgebra aguanta uniones de elementos en S, entonces la unión de todos los elementos en S sigue siendo un elemento en S, sigue siendo un medible. ¿Vale? Y de nuevo, esto a su vez es ni más ni menos, por propiedades de la imagen inversa de la unión. No solo para uniones numerables, sino hasta para uniones arbitrarias tenemos esta igualdad. Por lo tanto, y sigue siendo un elemento en S, entonces esto me lleva que a un subconjunto, este subconjunto en Y, su imagen inversa es un elemento en S, entonces este subconjunto está en los bien portados. Es decir, está en T1.
Por lo tanto, pues T1 es una sigma álgebra, y si es una sigma álgebra, pues entonces por lo que dijimos por acá, si T1 es una sigma álgebra, pues entonces ya estuvo. Se sigue después como cuchillo de mantequilla que la función es ST medible. Bien, pues si esto está muy sencillo, esto ya me lo sé. Sí, nada más tranquilos porque ahorita van a ver de cosas muy sencillas lo que vamos a poder sacar. Bien. Entonces cualquiera puede ser matemático en este país, incluso puede ser analista. Entonces todos van a tener que sacar 10 en el curso. Bien, entonces hasta aquí podríamos ya resumir el resultado clásico que aparece ahí. Teorema, y es un teorema muy importante. Ahorita va a versar muchas cosas que vamos a hacer alrededor de este teorema. Más o menos así, pues lo voy a escribir con detenimiento. Sean X, S y Y dos espacios medibles tales que existe una familia de subconjuntos en Y, tal que la sigma álgebra de los medibles en Y es generada por esa familia, y F, una función de X en Y, una función, ¿vale? Bien, entonces tenemos lo siguiente. Aquí está la clave. F es ST medible si solo si para todo elemento en la familia E se tiene que su imagen inversa bajo F es medible en X. Fíjate cómo lo dije. Dicho en otras palabras, esto recuérdenlo, es la imagen inversa de la familia T. Esta familia está contenida en S. Eso es que sea ST medible. Lo que estamos diciendo es que eso es equivalente cuando la sigma álgebra T es generada. Aquí pongo la sigma álgebra generada por T de E. Esto se puede laxar. Es equivalente a decir que la imagen inversa solo de los generadores está contenido en los medibles. No sé si notan la diferencia. ¿Vale? Ahora aquí se ve más claro. La imagen inversa de estos está contenida en la imagen inversa de estos otros. Es decir, esta contención es equivalente a esta otra. Aquí se ve la laxitud. Basta otra vez con que te centres en los generadores. No hay que irse muy lejos. Y a lo mejor estos pueden ser la misma cantidad. Puede que sean menos, ¿vale? Pero en todo caso pueden que sean más manejables para ver medibilidad. Aquí hace sentir la fortaleza de tener una estructura generada, porque te vas sobre los generadores, no te vas sobre toda la familia. Bien, perfecto. Pues vamos a ver el potencial de ello, ¿vale? Porque en particular, para la sigma álgebra de Borel, sabemos que ella es una sigma álgebra generada, ¿vale? Entonces, vamos a analizar funciones S medibles. Un análisis. No son cualquier cosa. Recuérdenlo. Aquí tienen dos espacios de medida. Un espacio de medida arbitrario. Y el otro son los reales con la sigma álgebra de Borel. Y tenemos una función de X ahora en R. ¿Vale? Función. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos aquí en particular. A partir de este resultado. Que no es cualquier cosa. Aquí ya está vinculándose, insisto, medibilidad con estructuras generadas. En particular, sigma álgebra generada. Bueno. Va otra vez. Sé que puede ser muy sencillo. Incluso es muy corto el capítulo. Incluso eso es lo que tiene el libro de Guillermo. Son muy cortos. Es muy conciso. Muy claro qué es lo que quiere decir. Pero hay que leer cada renglón del libro, porque cada renglón, si uno lo desmenuza o lo despepita, van a ver lo que se pueden encontrar ahí. ¿Vale? Bien, veamos entonces. Fíjense bien.
¿Qué podemos empezar a decir aquí? Voy a acomodar este asunto. Bueno, a ver. Vamos entonces a partir de lo siguiente. Sea f, o vamos antes, sí, sea f una función, esa función, f es medible. Digo, para lo que voy a decir no necesito que sea medible, simplemente voy a incluso, y denotamos, para esta denotación, los siguientes conjuntos. No sé por qué Guillermo en su momento no los puso así, pero bueno, creo que sí los puso después. A ver, ¿quiénes son estos? Son los conjuntos, o mejor dicho, los elementos en X, tales que la función f, al aplicárselos a ellos, aquí ya es un real, entonces ya tengo un orden aquí. Hay un orden, y ahorita van a ver el poderío de tener un orden aquí. Esos valores son, o están por arriba de alfa. Así lo voy a anotar como alfa. Esto no es otra cosa más que, dicho en las palabras, la imagen inversa de estos rayos no acotados superiormente. ¿Vale? Esto lo voy a hacer para cualquier real. Denotamos este conjunto. Ahora, ¿quiénes van a ser las f's? Van a ser los complementos de estos, es decir, donde la f esté por debajo ahora de ese valor. Dicho en otras palabras, es ni más ni menos la imagen inversa ahora de los rayos acotados superiormente. Estos estaban acotados inferiormente, abiertos nada más. Estos son ahora cerrados. H alfa son los elementos en X tales que pues les quito alfa. FG, perdónenme, G. Luego me equivoco en las letras. E, F, G. Ahora son los abiertos. Los rayos abiertos. Hoy van a ver el poderío de tener rayos. Y F, G, H. F, E, F, G, H. Es que aquí me confundí, pero bueno, esta es la G. Los que me faltan. El complemento ahora de estos. Ahora son los cerrados y no acotados superiormente. Estos conjuntos van a ser importantes para lo que voy a hacer. Es esa anotación que voy a usar en ese momento. Bueno, si la función es S medible, pues es claro que esto lo defino para cualquier alfa real. Si la función es S medible, es evidente que estos conjuntos son abiertos. Y entonces son borelianos para la E alfa. ¿Vale? Entonces, reparco. Si f es S medible, entonces para cualquier real, estos rayos, que son conjuntos abiertos, pues están en la sigma álgebra de Borel, son parte de los generadores. Incluso sabemos que ellos generan nada más. Pero bueno, son parte de los generadores por cómo recorre. Eso implicará entonces por lo anterior, no mucho por lo anterior, sino simplemente por la definición, que la imagen inversa de estos conjuntos, que son los E-alfas, pues son medibles para toda alfa real. Mayor ciencia. Sí, pero te van a ver para dónde va el tiro. S es una sigma álgebra. Por lo tanto, también aguanta complementos. En particular, eso me lleva acá E alfa complemento está también en S. Para toda alfa real. Pero esos no son otra cosa más que los F alfas. O sea, estos son F alfas. Los F alfas son complementos de E alfas para acabar pronto. Mayor ciencia, ¿verdad? Bien, creo que ya están viendo para dónde voy. Ahora, tengo a los F alfas. Los F alfas, ¿qué vínculo hay entre los G alfas y los F alfas? A ver, un G alfa, que es la imagen inversa de uno de estos rayos. Aquí es alfa, ¿eh? Tengo por aquí al escalar A, estoy trabajando con el rayo abierto hacia abajo, no acotado.
Y puedo, creo que es muy claro, se ve muy del dibujo, aunque lo vamos a probar. Ya sé que son muy chipocludos y que esto van a decir, ya me lo sé, ya me lo sé. Pero ahorita van a ver de que va a brincar el asunto. Alfa. Fíjense bien. Aquí estábamos con alfa, perdón. Entonces puedo aproximarlo con cerrados. Es decir, cerrar a alfa y echarme tantito para atrás. Aquí está la clave. Restarle un enésimo, por ejemplo. Cerrar y unir todos. Conforme vaya yo cerrando, la n vaya creciendo, se va a ir haciendo más pequeña esta distancia, va correteando estos extremos a alfa, aunque nunca lo alcance. A ver, ¿qué es lo que estamos afirmando? Lo que estamos afirmando es que G alfa era este. Lo puedo obtener como una unión numerable, ahí la clave otra vez, si se acuerdan es algo que les dije que habíamos que seguir, sobre todo los naturales, de estos conjuntos, sus imágenes inversas que son f de una cierta alfa, de estas alfas. ¿Se entiende? Eso es lo que estamos afirmando. Sé que esta prueba es muy sencilla, la voy a hacer porque quiero remarcar aquí, dije, ya apareció un orden. La clave es el orden, chavos. Bien. Bueno, vamos a probar razón de esa contención. ¿Vale? Una doble contención. Queremos probar sea un elemento en X que esté en G alfa. Si está en G alfa, eso implica que f de él, porque está en G alfa, es menor que alfa. ¿Vale? Eso es por definición de G alfa. Bueno, pues estamos en R. Aquí estamos en R. Eso implicará, porque luego se emocionan y ya es R y cualquier cosa. No. Estudiar simplemente variable real también tiene su sutileza. Tenemos que esta diferencia es positiva. Los que somos analistas ya saben para dónde voy. Eso implicará que este es un campo ordenado y en particular es arquimediano. Los reales. Un campo ordenado y voy sobre la propiedad arquimediana. Existe un natural de tal manera que su enésimo está por debajo de esta distancia. Aquí sale Arquímedes al quite. Eso es importante por lo que voy a decir después. Eso implicará, entonces, acomodando las cosas, que fijándonos en este cachete de la doble desigualdad, que f en x es menor que alfa menos 1 entre n, acomodando las cosas. ¿No? Incluso no solo menor, sino en particular es menor o igual. ¿Vale? Eso implicará entonces que x está en un... Cuando la f es menor o igual que un cierto escalar, es un f alfa del alfa que está aquí. Está en f alfa menos 1 entre n. Bueno, por lo tanto, pues ya no tengo nada que decir. X está en la unión porque está en el menos 1 para alguna n natural. Entonces tenemos la primera contención. La segunda contención. Ahora tomemos uno en la unión numerable. Sea X un elemento, perdón, aquí es alfa menos 1 entre n. Un elemento en esa unión. Eso implica que existe un natural para el cual f de x es menor o igual, porque así son las f's, que el alfa que está aquí, que en este caso es esta resta. Pero evidentemente esto es menor que alfa, porque esto es algo no negativo, o le estoy restando algo positivo a alfa. Entonces, eso en particular me lleva a que f de x es menor que alfa, es decir, x está en g alfa.
Perfecto. Entonces, esta es la contención. Eso es análisis 1. Cálculo 1, como lo quieran ver. Pero no hay que denostarlo, insisto. Hay orden. Y si hay orden, y incluso un campo ordenado, no cualquiera, porque es arquimediano. Tenemos la propiedad arquimediana. Esa es la clave. Y además puedo hablar de numerabilidad, que es algo que hay que seguir. Recuérdenlo. La sigmaditividad, tanto de un álgebra como de una medida, que seguramente ya lo vieron con Sergio, no es cualquier cosa, ¿vale? Bien, perfecto. Entonces, bueno, tenemos que si los F alfas estaban en S y G alfa es una unión numerable, aquí está la clave, de elementos de ese tipo, de Fs, pues entonces si estas estaban en S, como es una sigma álgebra, pues la sigma álgebra va a aguantar uniones numerables y por lo tanto también estarán los G alfas. Entonces, si F es S medible, los C alfas están en S, los F alfas también están en S, y lo que estamos concluyendo es que también de todo lo anterior, se tiene que el G alfa también es un medible para todo elemento en R. Y entonces sigue la matadando. El complemento del G alfa, porque ya quiero llegar a las H, ¿no? También está en S, que es un H alfa, para toda alfa real. Entonces, está claro cómo va el asunto, ¿no? ¿Qué tienes? Si la función f es S medible, lo que estás diciéndome es que para cada número real, el E alfa correspondiente es medible, que a su vez implica que para cualquier alfa real, el F alfa es medible, lo cual a su vez implica que para cualquier alfa real, E, F, G, el G alfa también es medible, y lo cual implica también que para cualquier real, el H alfa es medible. Lo interesante está aquí, que estos a su vez implican, solo estos implican que la función f es S medible. Entonces tienes un cortocircuito, bueno, no un cortocircuito, un circuito cerrado aquí, ¿no? Estoy estudiando ruidos de física ahorita. Tienes un criterio de S medibilidad. Y es interesante las funciones S medibles. O sea, lo que estaríamos encontrando aquí es un criterio. Aquí brinca un criterio de S medibilidad. Claro, está claro que falta argumentar aquí. Me van a decir, eso ya lo sé también. Ah, bueno, a ver, vamos a ver. Y aquí va a brincar de nuevo propiedad arquimediana desde esta perspectiva. A ver, y aquí le va a brincar lo que acabamos de ver, evidentemente el teorema, ¿no? Este resultado es el que les va a ayudar. Porque lo que podemos usar aquí para ver este regreso es lo siguiente, ¿no? Veamos lo siguiente. A ver, ¿a qué voy? ¿Qué es lo que podemos notar aquí? Fíjense bien, es que creo que aquí la luz me está haciendo una maldad. Entonces voy a tratar de... Estoy descubriéndolo apenas. Fíjense bien. ¿Qué están diciendo con esta condición? Viéndolo con lupa. Que no sé dónde dejé mi lupa, pero por ahí está mi lupa. Viendo esto con lupa. Si para todo número real estamos diciendo que es medible el H alfa, recuerden que el H alfa son las imágenes inversas de ciertos rayos. Por aquí están los rayos cerrados. ¿Sí me explico? Ese es el H alfa. Estamos. Bueno. A ver, veamos el meollo del asunto aquí, compañeros. Tomando a la familia E como la de todos estos intervalos,
no acotados, con alfa en R, es evidente, a estas alturas del partido espero que lo sea, pero si no, tendrás ahorita a ver la evidencia, que la sigma álgebra generada por ellos, lo que estamos diciendo es, se afirma, porque eso se discutió, la sigma álgebra de Borel. Se discutió en análisis 1. No me he metido en eso en este curso pues porque ya todos se lo saben. Entonces todos van a sacar 10, insisto. Pero quiero hincarle un poco el diente. Precisamente lo dejé hasta aquí porque aparece un viejo conocido. Sé que también ya a lo mejor algo de esto hicieron con Sergio, pero yo lo voy a hacer más elemental. O sea, quiero usar cosas muy elementales para llegar a resultados bastante interesantes. A ver, es evidente una contención. Todos estos, evidentemente, están contenidos en la sigma álgebra de Borel, porque pues son el complemento de abiertos, ¿no? Y la sigma álgebra de Borel se trae a todos los abiertos. Para acá es obvia, ¿no? Es claro que E está contenida en los borelianos. Y por la minibilidad de la sigma álgebra generada, pues la sigma álgebra generada por E está contenido en los sigma álgebra de Borel. Lo interesante es para acá. ¿Cómo vamos para acá? Aquí hay que usar un resultado muy interesante de la topología en R, ¿no? Es decir, por otro lado, tomando a esta familia que tenemos lo siguiente. A ver, si tomamos un intervalo acotado abierto, AB, creo que es muy sencillo verlo cómo va a estar el asunto. Él simplemente sería la intersección de este intervalo no acotado con este otro intervalo no acotado. O sea, lo descompongo. Aquí viene lo interesante de lo que quiero, porque al rato voy a rascar de aquí. Es este intervalo intersección, este otro intervalo. Está claro porque estoy pensando en intervalos no acotados, porque tengo una información sobre los no acotados. A ver, este a su vez es el complemento de este otro intervalo no acotado cerrado, ¿no? Entonces él está en E, ¿sí? Si este está en E, su complemento estará en la sigma álgebra generada por E, porque esta a su vez estará en la sigma álgebra generada por E. Es decir, este es un elemento en la sigma álgebra generada por E, entonces no tengo nada que decir. Es decir, este pedazo está en la sigma álgebra generada por estos intervalos. No hay nada que decir. Y este otro, pues es algo parecido, ¿no? Porque él a su vez, a coma infinito, pues usando otra vez propiedad arquimediana, se podría ver como la unión numerable de estos intervalos cerrados. ¿Sí me explico? Es decir, me estoy aproximando, otra vez un dibujito, a este intervalo por intervalos cerrados de este estilo, el A más 1 entre N, y voy cerrando y los voy uniendo, voy uniendo y voy uniendo. ¿Sí me expliqué? La prueba de esto otra vez es propiedad arquimediana. De nuevo vuelve a salir la propiedad arquimediana, es hacer algo parecido a lo que hicimos aquí. ¿Sí me explico? Muy parecido. Esto otra vez es propiedad arquimediana. Propiedad arquimediana aquí, propiedad arquimediana acá, es lo que te quiero remarcar. Propiedad arquimediana. ¿Sí me explico? Bien, entonces, eso es lo que quiero enfatizar aquí. La propiedad arquimediana está saliendo. Otra vez. De nuevo, estos están en el conjunto E, ¿no? Estos estarán en E, ¿vale? Pero la unión de todos ellos no estará necesariamente en E, pero sí estará toda esta unión en la sigma álgebra generada por E.
Y por lo tanto, pues esto también es un elemento en la sigma álgebra generada por E. Y por lo tanto la intersección está en la sigma álgebra generada por E. Estamos. Por todo esto, porque entonces los abiertos están, estos intervalos acotados, están en la sigma álgebra generada por E. Y los abiertos, ellos, es la clave, ¿no? Generan a todos los abiertos en R, porque eso es hacia donde voy, me explico. Bien, ¿a qué quiero decir con esto? Entonces, todos los abiertos están, todos los intervalos abiertos, mejor dicho, acotados, acomode. Bueno, entonces lo que tengo es, para cualquier par de números reales, esto está en la sigma álgebra generada por E, para cualesquiera A y B en R. Estoy usando solamente R. Bien, eso que me lleva, entonces, fíjense bien. En particular, dado U, un subconjunto en R abierto, no vacío, digo porque si U es el vacío, ya sé que es medible, ¿no? Yo sé que U se puede ver como una unión, aquí viene la clave, al menos tomo un elemento en X, dado X un elemento en U, por ser U abierto existe un radio que depende de X, de tal manera que la bola de radio con ese centro y con centro en X con ese radio, esto está contenido en U. Entonces tengo a esto como una unión de bolas, tantos como elementos en U. Pero cuidado, yo sí sé, porque estos van a ser intervalos. Estos, por lo anterior, yo sí sé que están en la sigma álgebra generada por E. Pero esto no puedo de ahí inferir que toda la unión esté en la sigma álgebra generada por E, porque esto puede ser muy grande. ¿Me entienden? Porque yo solo sé que mi estructura algebraica del conjuntista, mejor dicho, aguanta operaciones numerables. Y esto puede no ser numerable. Lo que se afirma... Ay, aquí dejé la huella del zorro. Lo que se afirma es, pues lo que ya seguramente ustedes saben, que si U es un subconjunto en R abierto no vacío, entonces U es una unión a lo más numerable de intervalos abiertos. O es una unión contable, a lo más numerable o también contable, porque puede ser finito o infinito numerable, de intervalos abiertos. Si esto tiene mayor ciencia, eso ya me lo sé. Ajá, bueno, pero ustedes habrán matado moscas a cañonazos. Yo lo estoy haciendo muy elemental. Y lo que digo es que esto lo vamos a probar. Esto lo voy a probar usando de nuevo propiedad arquimediana. Solo usando que estoy en un campo ordenado arquimediano. Demostración de este asunto usando propiedad arquimediana para probar esto. ¿Vale? Bien, a ver, veamos entonces lo siguiente. Entonces, vamos a probar el resultado en cuestión. Que este es un abierto, no vacío, entonces es una unión a lo más numerable. ¿Cómo lo vamos a probar? ¿Con qué propiedad arquimediana? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces, sea U un subconjunto en R abierto, no vacío. Sabemos que Q es un subconjunto en R denso. Entonces, vean lo que van después, ya me lo van a ir generalizando el resultado. Necesito tener un denso, no sé si va a ser un denso numerable, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Después se van a ver ahí qué condiciones topológicas les garantizan tener un denso numerable. Van a tener evidentemente que caer seguramente en los axiomas de numerabilidad, ¿vale? Pero yo simplemente estoy motivando lo que voy a necesitar. Lo que habrá que ver es
si puedo aplicar propiedad arquimediana o no, o tengo que hacer una demostración completamente diferente. Eso ya se los dejo para ustedes, a la que vamos a hacer aquí, para ver hasta dónde puedo después extender todo esto, es decir, con lo que solamente necesite. ¿Sí me expliqué? Bien. A ver, veamos entonces. Tengo un conjunto denso, ¿vale? Sabemos por definición de denso que si tengo un abierto no vacío, cualquier abierto no vacío toca el denso. Eso implica entonces que U intersección Q tiene que ser distinto del vacío, ¿vale? Bueno, entonces eso ¿a qué me lleva? Me lleva a lo siguiente. Nos va a llevar entonces a lo siguiente. Si esto tengo, eso significa entonces que consideramos al conjunto D como U intersección Q, que sé que este es no vacío, y además D es un subconjunto de Q. Este conjunto D es subconjunto de Q, y Q sabemos que él es numerable. Q es numerable. Fíjate todo lo que estoy usando, la numerabilidad está saliendo implícitamente, va asociada a propiedad arquimediana, por lo que se puede empezar a intuir, o se intuye. Q es numerable, entonces D lo puedo enlistar. No sé quiénes son los elementos, pero les voy a llamar xn's. ¿Sí me explico? Entonces podemos enlistar a los elementos en D. Estos son subconjuntos en U, mejor dicho, elementos en U, y que son racionales. Es decir, son los racionales que están contenidos en U, o que son elementos de U, para acabar pronto. Aquí viene el tiro, porque entonces si ellos están en U y U es abierto, en particular, dado xn en D, entonces, dado xn en D, él está en U, pero U es abierto, entonces existe un radio o una vecindad alrededor de él, un radio Rn alrededor de xn que está enteramente contenido en U. Rn positivo, pero es muy grande. Por propiedad arquimediana, aquí viene la propiedad arquimediana que se tiene. Existe un natural de tal manera que ese enésimo está por debajo de ese radio. Eso significa que la bola de radio 1 entre n con centro en x, n estaría contenida, ¿no? Existe un natural, bueno, no tiene por qué ser con el mismo índice, vamos a ponerle n mayúscula, o m, un natural m, de tal manera que ese está contenido en esta bola y que a su vez está contenida en la bola de radio U. U es abierto. ¿Sí? Aquí está la clave de la propiedad arquimediana. La propiedad arquimediana cambia el radio sobre un conjunto no numerable muy grande a un radio sobre un conjunto numerable. Aquí está la clave. Pues les digo que la numerabilidad es importante. Bueno, entonces, tenemos esto. Existe un natural con estas características. Para esta xn, que de aquí para acá, la tomo una xn, si quiere le pongo fija en todo lo que voy a decir aquí. Entonces podemos considerar el siguiente conjunto. Le voy a llamar A su índice n. De todos los naturales, tales que la bola de radio 1 entre m centrada alrededor de xn, esta esté contenida en U. ¿Me entienden? Este conjunto sé que es no vacío, por lo anterior. Para cada xn en D, le construyo una bola correspondiente usando la propiedad arquimediana. Entonces, este conjunto sé que es no vacío, pero es un conjunto de naturales.
Entonces, por el principio del buen orden, este conjunto tiene primer elemento. Existe un natural M, que va a depender de en qué xn esté parada. Entonces depende de n en el fondo, que es el mínimo de este conjunto. Entonces eso es un natural. En realidad es la bola de radio en la forma 1 entre m, el mésimo más chico, que por lo tanto es la bola más grande, alrededor de xn, que está contenida en lo más que pueda extenderla o expandirla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen aquí? Es decir, si traduzco quién es este, si es el mínimo de las AN, significa que la bola de radio 1 entre mn alrededor del xn correspondiente está contenida en U. Para cada xn le repetimos esto. ¿Me entiendes? ¿Y qué más tienen? Y cualquier natural menor que este se cumple, se tiene que la bola de radio 1 entre m con centro en xn no puede estar contenida en U, porque si no hubiéramos tenido ya un natural que es más chico, m natural evidentemente. ¿Me entienden? Entonces para cada natural hacemos esto. Le hace que para cada racional que esté metido en U. Bueno, entonces por construcción lo que van a tener es que esta unión de todas estas bolas, todas están contenidas en U para cada n. ¿Vale? Pero esta es una unión a lo más numerable, porque tengo tantos, ya no son las msns, sino se están moviendo tantos como xns, el índice n, y hay tantos, pues a lo más una cantidad numerable. Entonces es una unión numerable. Esto es una unión a lo más numerable. ¿Me entiendes? Aquí cayó otra vez el asunto. Y estos son intervalos abiertos. Y ya vimos que los intervalos abiertos, entonces, ellos estaban en la cima álgebra generada por aquellos rayos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acuérdate para dónde vamos. Lo que se afirma, y eso es lo interesante, se afirma que aquí se da la igualdad. Y si sí, ya acabamos. Porque entonces este abierto no vacío se ve como una unión numerable o a lo más numerable de intervalos abiertos, que es lo que decíamos aquí. Bien, pero eso será harina de otra sesión. Lo que quiero que notes es cómo propiedad arquimediana es la que te empuja a una retahíla de propiedades simplemente teniendo una especie de orden. Aquí estoy tratando de explotar el orden de R, evidentemente. Bueno, chavos, le paramos aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Bye.